vamos a hablar entonces del el cristianismo cultural de Richard Dawkins, porque se hizo un lío, y es un lío creo que importante. Mira, la semana pasada me preguntaron sobre esto y yo respondí un poco disparando sin desenfundar. El cristianismo cultural me suena una estupidez y me parece muy mal. A lo mejor Dawkins se equivoca. Ahora concluyo que Dawkins se equivoca, pero no es tan grave. O sea, no tiene por qué tener razón en todo alguien para tener una buena imagen pública. Richard Dawkins ha hecho muchísimo por el pensamiento, ha hecho muchísimo por la divulgación de la ciencia, ha hecho muchísimo por las críticas a las religiones, por las críticas al teísmo, y todo eso no se borra porque ahora diga lo que ha dicho, aunque esté yo en desacuerdo con él. Vamos a esto. Finalmente decidí yo que tenía que ver exactamente qué pasó antes de decidir si el asunto estaba bien o no estaba bien, pero como estaba preparando el video de la semana sobre meditación, y allí me enfrenté al hecho que Sam Harris anda vendiendo apps de meditación, que me parece tristísimo, pues reaccioné muy en arco reflejo. Bueno, lo que he visto en esta semana que he repasado la situación, es que los religionistas han tenido dos reacciones, ninguna de ellas a favor de Dawkins, ¿no? Algunos aplauden diciendo que los valores cristianos son tan maravillosos que hasta el viejo ateo se apunta a los valores cristianos, aunque no cree en Dios y en Cristo y en el nacimiento virgen y en la resurrección y en todo eso, que es la base del cristianismo y de la cultura cristiana. Pero otros reaccionaron diciendo que aquí había algo gato encerrado y que Dawkins seguramente estaba haciendo algo que no les gustaba y que les estaba metiendo un truco para patear la religión por atrás, y entonces se enojaron muchísimo. Son más o menos las reacciones que tengo aquí, ¿no? Uno que dice la ingenuidad del cristiandad cultural, el cristianismo cultural de Richard Dawkins, y el otro que dice, no, Richard Dawkins, el cristianismo cultural no es suficiente, tienes que creer que Cristo nació de una virgen. No puedo, mano, es biológicamente imposible. Punto. No, pero es que resucitó al tercer día. No resucitó, no se puede resucitar. Además, para aquel entonces todo el mundo resucitaba, ¿no? Yo recuerdo que resucitó un montón de gente a lo largo de los evangelios Cristo y tampoco pasaba mucho. No resucitaba a nadie. Y no hizo milagros, sino caminaba sobre el agua. Y creer todo eso demanda demasiado. Pero es lo que le exigen a Richard Dawkins para aceptarlo, porque lo de el cristianismo cultural les parece poco. Pero ¿qué es el cristianismo cultural? Bueno, fui a ver lo que dijo exactamente Richard Dawkins en una entrevista en la estación de radio LBC, Leading Britain's Conversation, dirigiendo la conversación británica, el 1 de abril con la hermana de Boris Johnson, que es mucho mejor persona que Boris Johnson, que tampoco es muy difícil ser mejor persona que Boris Johnson a todo esto. Y el tema hay que centrarse en cuál era el tema. El tema era que el alcalde de Londres decidió que en vez de celebrar la Pascua, que es una celebración judeo-cristiana, es una celebración cristiana que se toma de la Pascua judía, pero que no coincide con la Pascua judía por los calendarios lunares y porque no querían que la iglesia primigenia no quería que coincidiera, y entonces le encargó el cálculo de la Pascua con el calendario lunar, si mal no recuerdo, a Dionisio el Exiguo, y bueno, por eso tenemos la Semana Santa, cambia todos los años, porque se calcula de acuerdo a un calendario lunar absurdo, irracional. Pero en vez de celebrar la Pascua, puso luces de Ramadán en todo Londres, y esto a algunas personas les pareció muy mal. La señora Johnson le pregunta sobre esto a Richard Dawkins, y él dijo que el Ramadán no le gustaba como sustituto de la Pascua, que a él le gustaban los himnos y los villancicos y el ethos cristiano, es decir, el espíritu, la cultura o las actitudes y aspiraciones de la cristiandad, del cristianismo, como lo entiende él, que para empezar es el cristianismo anglicano, es decir, es el cristianismo que fundó Enrique VIII. No habla de la Iglesia Católica, no habla de los 20.000 denominaciones protestantes evangélicas pentecostales de los Estados Unidos, ni mucho menos. Y dijo que le gustaba que disminuyera el número de creyentes, pero no le gustaría que desaparecieran las catedrales y las iglesias parroquiales. Pues que yo estoy totalmente de acuerdo con él. O sea, francamente yo sufrí horrores, lloré viendo el incendio de Notre Dame.
Notre Dame es una de las glorias de la creación humana. Me importa un pito que sea una catedral. Como adoro el Partenón, no quiero una Atenea tampoco. O sea, se entiende, ¿no? O puedo admirar Angkor Wat sin ser budista. Entonces, yo no quiero que destruyan las catedrales. A mí me gusta. Hay iglesias que se han convertido en centros culturales, en bibliotecas. Hay una aquí en Asturias que se convirtió en skate park. Está toda convertida en skate park y los chavales van al skate ahí en la nave principal de la iglesia. Está bien, una iglesita pequeña, parroquial, ¿no? La iglesia, la Catedral de León me encanta. Es decir, podemos disfrutar esas edificaciones como disfrutamos las que hicieron religiones del pasado, sin por ello apuntarnos ni a su cultura ni a sus valores. Pero los fundamentales que dijo, si el cristianismo fuera sustituido por otra religión, sería aterrador. Y obviamente hablaba del Islam. Sí, mira, si me pones a elegir entre el Islam y el cristianismo, tal vez elegiría el cristianismo, porque de que te corten una pierna, que te corten dos, está bien, que me corten una. Pero no es, y este fue el grave error de Dawkins, a mi juicio, lo plantea como un falso dilema. ¿Cuál es una falacia lógica? O Islam o cristianismo. Y eso sí me preocupa. Él dice que la menor asistencia a las iglesias y la mayor construcción de mezquitas en Europa le preocupa. A mí me preocupa lo segundo, no lo primero. Y si tuviera que elegir en el cristianismo y el Islam, elegiría siempre, dice él, el cristianismo, porque le parece una religión fundamentalmente decente de un modo que no lo es el Islam. Vamos a desmenuzar esto. Criticó la situación de la mujer en el cristianismo, está pensando en el anglicanismo porque hablaba de nombrar diáconos a las mujeres y demás, aunque ya ha habido avances en la iglesia anglicana más que en la católica en este sentido, pero nota que el Islam es peor, es hostil a las mujeres, a los homosexuales, dice que le gusta vivir en un país cristiano aunque no cree en una palabra de la fe cristiana. Y cuando le hablan del fundamentalismo cristiano, por ejemplo, de los Estados Unidos, o el fundamentalismo cristiano de Andreas Breivik, que en su nazismo renovado va y asesina a un montón de jóvenes porque son socialistas, entonces dice que no, que él habla solo del Reino Unido. Bueno. Y finalmente decía Dawkins que sí es peor una mayoría musulmana que una cristiana, que el cristianismo, decía, es un baluarte contra el Islam, por ejemplo en África, donde hay misioneros de ambas religiones, y en ese caso él está en el equipo de los cristianos. Sí, pero nuevamente es un falso dilema. Ya en 2007, sin embargo, o sea, también el escándalo lo están reinventando, en 2007 Dawkins había dicho: no soy uno de los que quieren detener las tradiciones cristianas, este es un país históricamente cristiano, soy un cristiano cultural. 2007, de esto hace 17 años. Sí, me gusta cantar villancicos junto con todos, no soy de los que desean purgar a nuestra sociedad de nuestra historia cristiana. Yo creo que tampoco nadie quiere purgar España de su historia cristiana o México de su historia cristiana, simplemente moverlo más hacia adelante. Mira, no puedes purgar a Roma de su historia pagana. No puedes porque el arte es un arte dedicado a los dioses del paganismo. Los templos son templos del paganismo. Sí, no puedes negar la cultura pagana que subyace a la Roma de hoy, pero no tienes por qué defenderla, ni adherirte a ella, ni asumirla como tu forma de vida, sino simplemente como una memoria histórica relevante. Este año se dio un fenómeno curioso porque una mujer que es Ayaan Hirsi Ali, crítica del Islam, mujer que fue sometida a mutilación genital en su niñez y demás, se declaró cristiana, y cuando Dawkins habló con ella, quedó claro que ella no cree, porque ella siempre ha sido una mujer atea, no cree en una vida después de la vida, no cree en la resurrección de Cristo, no cree en el nacimiento virgen, etcétera, etcétera, pero asume la cristiandad como una cuestión de política contra el Islam, que es su enemigo. Ok, dice, si estar en favor de la cristiandad benevolente, prefiriéndola sobre el Islam maligno, es todo lo que se necesita hacer para ser cristiano, yo también soy cristiano. Pues no.
Porque Dawkins en realidad no aprecia la moral y los valores cristianos como quieren los que lo critican aquí ay sí, Dawkins ahora reconoce el valor de los valores cristianos, la importancia de los valores cristianos. No por qué, y lo voy a decir. Aquí hay dos debates distintos. Uno es la creencia en una serie de mitos religiosos, una serie de mitos relacionados con la deidad y su presencia en nuestro planeta, en nuestro mundo, y otro el de la religión como grupo de creencias organizadas, impulsadas o impuestas por un grupo de poder. Dios mantiene que el Dios cristiano no existe, pero no tenemos ninguna indicación de que existe y no tenemos ninguna indicación de que ningún Dios de los muchos que nos han propuesto los religionistas exista. En el tema de la religión es donde está el problema. A los religionistas les molesta que se pueda hablar de un cristianismo cultural sin creencias místicas. A mí con frecuencia, aquí en este canal mismo, me echan en cara que hable del cristianismo. ¿Y por qué no hablas del judaísmo, del islam? ¿Por qué no hablas del zoroastrianismo, de los parsis? Porque no es mi mundo. Yo nací en una familia muy cristiana, muy católica, espectacular y espeluznantemente católica. Fui criado católico, viví en un país católico y luego en 1999 me mudé a otro país católico que es España. Lo que mejor conozco es el catolicismo. Quizás no me gusta especialmente la música budista porque fui criado dentro de las tradiciones de la música occidental, donde tienes una extraordinaria música religiosa como la de Johann Sebastian Bach, con cosas como la Pasión de San Mateo. Bien. Vivo en un mundo dominado por cristianos, pero no pertenezco a la cultura cristiana. Y creo que Dawkins tampoco. Creo que Dawkins se equivoca porque yo me consideraría un libre pensador dentro de una cultura cristiana enormemente deficiente. Dawkins olvida que la cultura cristiana con la que se siente cómodo es el producto del rechazo a la cristiandad. Es el producto de una lucha enorme que ha costado vidas en cientos de miles en contra de los aspectos más infames de la religión. Sin esa lucha, la ilustración, sin esa lucha, sin la ilustración, sin el pensamiento crítico y libre, el cristianismo hoy sería indistinguible del islam, porque tienen los mismos principios. Porque si tú lees a San Pablo diciéndole a la mujer cómo tiene que ser obediente, no es distinto a lo que dice el Corán de cómo tiene que ser la mujer. Si tú lees cómo el esclavo debe ser obediente como lo ordena San Pablo, no es distinto de la esclavitud en el Islam. Si son dos religiones que se alimentan, que una surge de la otra, una se desprende de la otra. En cambio, si en el Islam hubiera un movimiento ilustrado de pensamiento libre, de anhelos democráticos, de derechos humanos, como el que hoy se está empezando a desarrollar en Irán, por ejemplo, el Islam se parecería muy pronto a estos países cristianos, con un cristianismo al que se le han arrancado las garras y los colmillos. Un cristianismo que no tiene el poder que tuvo para hacer el mal tan profundo como hizo. Pero han sido 250 años de ir en contra de los valores cristianos, ir en contra de la cultura cristiana, ir en contra de la cerrazón, la intolerancia, la barbarie, la tortura, el asesinato, la guerra justa de San Agustín, las masacres de herejes, la Inquisición. Todo eso que hoy nos horroriza en el Daesh, lo hizo el cristianismo. Lo que tenemos hoy no es cristianismo, es lo contrario. No estamos viviendo una cultura cristiana. Los mejores aspectos de nuestra cultura son aspectos que se han opuesto al cristianismo, al catolicismo, al evangelismo, las denominaciones en las que usted se mueva, y los ha logrado vencer, al menos en parte, aunque cada vez que pueden tratan de recuperar terreno, como lo están haciendo ahora los fanáticos religiosos en los Estados Unidos al tratar de volver a implantar el racismo, el sexismo, la homofobia y la antidemocracia. Porque la Iglesia siempre ha defendido, como lo hemos demostrado aquí, la monarquía. No vivimos en una sociedad cristiana.
No vivimos en una sociedad, el Islam sigue viviendo la guerra entre chiíes y sunís, pero se nos olvida que aquí en Europa hubo una guerra de los 30 años entre los reformistas protestantes y los católicos más firmes, que curiosamente estaban en España. La tolerancia, los derechos de la mujer, la aceptación de los heterosexuales, la eliminación de la esclavitud, el rechazo a la pena de muerte, el rechazo a la tortura, el trabajo infantil, la educación pública, la sanidad pública, la idea de que tenemos libertades, derechos, justicia, igualdad y solidaridad, son opuestas a las enseñanzas cristianas. Basta leer la Biblia. Basta leer la Biblia. Lo que tenemos hoy son triunfos sobre el cristianismo, no producto de este. Este luchó contra la ciencia, contra la ilustración, contra la democracia, contra la igualdad, y sigue haciéndolo. Por ello, creo que Dawkins se equivoca al creer que vive en un país cristiano. Vive en un país donde lo mejor que tiene el Reino Unido es precisamente aquello en lo que ha logrado vencer la cultura cristiana para crear una nueva cultura dentro de un mundo que tradicionalmente es cristiano. O por lo menos así lo creo yo.